Vivimos rodeados de motores a gasolina y los usamos todos los días. Los escuchamos, los entendemos de manera intuitiva, sabemos cuánto consumen, cómo reaccionan al acelerar y hasta cómo suenan cuando se los exige un poco más. Pero basta con mirar cualquier autopista para notar algo curioso, porque cuando aparece un camión pesado, de esos que mueven decenas de toneladas durante miles de kilómetros, la gasolina desaparece por completo de la ecuación. No se trata de una excepción, tampoco de una casualidad o de una tradición heredada sin sentido, sino de una elección absoluta tan firme que casi nadie se detiene a preguntarse por qué. Y ahí aparece la pregunta central de este video. ¿Por qué los camiones no pueden usar motores de gasolina como los coches? No se trata de por qué no lo hacen en la práctica, sino de por qué, incluso desde el punto de vista técnico y mecánico, no tendría sentido que lo hicieran. En ese contexto, la gasolina funciona bien en autos, mueve millones de vehículos todos los días y es un sistema probado, eficiente y conocido. Pero ese equilibrio cambia cuando entramos en el mundo del transporte pesado. Frente a ese cambio, suelen aparecer explicaciones rápidas y simplistas. Se habla de un consumo excesivo, del tamaño, de la supuesta fortaleza del diésel o, simplemente, de que siempre fue así. Todas esas ideas contienen una pequeña parte de verdad, pero ninguna alcanza para explicar el fondo del asunto ni para justificar, por sí sola, por qué desde hace décadas el diésel se convirtió en el estándar absoluto para los camiones, mientras la gasolina quedó relegada casi por completo. Porque este no es un debate de preferencias, ni de costos aislados, ni siquiera de potencia bruta. Es una cuestión de cómo trabaja un motor bajo carga constante, del tipo de esfuerzo que se le exige a un camión durante horas seguidas y de la clase de energía que permite sostener ese trabajo sin colapsar el sistema. Y justamente por eso, antes de hablar de eficiencia, de durabilidad o de consumo, hay una pregunta aún más básica que necesitamos responder primero. ¿Qué significa realmente que un camión sea diésel y en qué se diferencia, desde su esencia, de un motor de auto común? Cuando decimos que un camión es diésel, la mayoría de las personas interpreta algo simple, que utiliza un combustible distinto. Pero esa lectura se queda en la superficie, porque en realidad no estamos hablando solo del combustible, sino de una forma completamente diferente de producir fuerza, de una filosofía mecánica que condiciona todo el vehículo desde el primer tornillo hasta el último kilómetro de su vida útil. Un motor diésel no nace para ser rápido, tampoco para subir de vueltas con soltura ni para responder a aceleraciones bruscas cada pocos segundos, sino para trabajar y hacerlo durante horas, bajo carga constante, enfrentando una resistencia real y sostenida, lo que ya marca una diferencia profunda respecto a lo que entendemos como un motor convencional de automóvil. En el caso de un camión, además, el motor no es un componente más, sino la base sobre la que se construye todo el sistema, y esa diferencia empieza en algo fundamental, en cómo se produce la combustión. En un motor diésel no hay chispa ni bujías porque el combustible no se enciende por una acción externa, sino porque el aire dentro del cilindro es comprimido a tal nivel que alcanza temperaturas extremas, y cuando el gasoil entra simplemente se enciende por presión. A partir de ahí, ese detalle, que aunque parece técnico, es en realidad una declaración de intenciones, ya que todo el diseño del motor gira en torno a soportar fuerzas internas enormes de manera constante. Para lograrlo, un diésel trabaja con relaciones de compresión mucho más altas que un motor a gasolina, lo que obliga a utilizar bloques más robustos, componentes más pesados y tolerancias pensadas para resistir castigo continuo. No se trata de una cuestión de lujo ni de exceso, sino de una necesidad estructural, porque un motor diésel no puede ser liviano ni delicado cuando su función simplemente no se lo permite. Y ahí aparece el concepto que cambia por completo la forma de entender a los camiones: el trabajo continuo. Un camión no acelera, frena y vuelve a acelerar como un auto en la ciudad, sino que empuja toneladas de masa durante kilómetros, mantiene velocidad en pendientes y sostiene esfuerzo contra el viento, la gravedad y el rozamiento, todo al mismo tiempo. Para ese tipo de trabajo, el motor no necesita picos de potencia espectaculares, sino algo mucho más importante: la capacidad de entregar fuerza de manera constante y controlada desde regímenes bajos. Mientras un motor de auto suele vivir cómodo en un rango alto de revoluciones,
El diésel de un camión trabaja firme y sin apuro, haciendo fuerza de manera sostenida, más cerca de una herramienta industrial que de un motor deportivo. Por eso, cuando se dice que los camiones usan diésel, en realidad se está diciendo mucho más de lo que parece, porque se está hablando de un vehículo pensado para soportar cargas extremas, funcionar durante jornadas enteras sin perder eficiencia y priorizar la resistencia y la constancia por encima de la agilidad o la velocidad pura. Esa combinación no es un detalle menor, es la esencia misma del trabajo para el que fue diseñado el camión. Y a partir de ahí, surge una cuestión clave. Si el diésel no es solo un combustible distinto, si implica otra forma de generar fuerza, otra lógica de funcionamiento y otra manera de soportar el esfuerzo, entonces, ¿qué es exactamente lo que hace que un motor de gasolina, tan común en los autos, no pueda cumplir ese mismo rol en un camión pesado? Durante mucho tiempo se asumió que los camiones eran simplemente autos grandes, altos y pesados. Una versión exagerada de algo que ya conocemos, una mirada cómoda e intuitiva que, sin embargo, es también el punto de partida de una confusión profunda. Ese es el primer error que hay que desmontar si queremos entender por qué un motor de gasolina no resulta adecuado para el trabajo que se le exige a un camión pesado. No se trata de considerar al auto inferior ni de cuestionar su tecnología, sino de reconocer que el punto de partida es incorrecto. Un camión no es un auto sobredimensionado, es una máquina diseñada para resolver un problema completamente distinto, bajo reglas distintas, con exigencias que no existen en el mundo del automóvil particular. El trabajo real de un camión no se define por acelerar rápido ni por alcanzar una velocidad alta, se define por mover masa y no hacerlo una sola vez, sino de manera constante, repetida y durante períodos prolongados. Un camión típico puede pasar horas avanzando bajo carga, sosteniendo el esfuerzo sin pausas reales, subiendo pendientes largas y atravesando rutas donde la resistencia nunca desaparece, repitiendo ese ciclo día tras día durante años. No es un uso ocasional ni intermitente, es un trabajo continuo, casi industrial, donde el motor no vive descansando sino empujando. Cuando un auto acelera lo hace durante unos segundos y luego estabiliza, frena, se detiene y descansa, de modo que incluso en ciudad el esfuerzo mecánico queda fragmentado en pequeños picos. En un camión, la exigencia es sostenida, porque la masa que arrastra no desaparece cuando alcanza velocidad, sigue ahí, oponiendo resistencia y generando inercia y calor en cada componente. Por eso mantener en movimiento decenas de toneladas no es un acto puntual, sino una lucha constante contra la física, donde cada kilómetro suma desgaste, y cada pendiente multiplica el esfuerzo. Es en ese punto donde la comparación con el auto empieza a romperse del todo. El automóvil está pensado para lidiar con variaciones, para adaptarse a cambios rápidos de ritmo, recorrer trayectos relativamente cortos y moverse dentro de márgenes amplios de descanso mecánico. El camión, por el contrario, está concebido para sostener carga, no para escapar de ella. Su diseño asume que el motor va a pasar gran parte de su vida trabajando, no esperando, y que ese trabajo no será excepcional, sino la norma. Además, el ciclo de vida de un camión no se mide en percepción ni en experiencia de conducción, sino en kilómetros útiles. Un vehículo particular puede recorrer 100.000 o 200.000 kilómetros antes de mostrar un desgaste importante. Por su parte, un camión pesado está diseñado para recorrer interminables kilómetros, manteniendo una fiabilidad que no admite fallos frecuentes, porque cada parada no planificada implica tiempo desperdiciado, costos directos y una logística rota. Esa expectativa cambia por completo las decisiones de diseño, desde el motor hasta el último tornillo. Por eso, cuando alguien pregunta por qué un camión no usa un motor como el de un auto, la respuesta no está en la potencia máxima ni en la velocidad final, está en el tipo de vida que se le exige a esa máquina. No se trata solo de mover un camión hoy, sino de moverlo mañana, la semana que viene, el año próximo, bajo calor, frío, carga máxima y rutas interminables, sin que el motor se convierta en el punto débil del sistema. Entender esto es clave porque recién ahora empieza a cambiar la pregunta. Ya no se trata de si un motor de gasolina puede hacer mover un camión durante algunos kilómetros, algo que técnicamente podría ocurrir, sino de si puede soportar este tipo de trabajo real, constante y acumulativo, sin perder eficiencia, sin disparar el consumo y sin comprometer la durabilidad.
Y es justo en ese punto donde la lógica del automóvil deja de servir como referencia y donde aparece la verdadera razón por la que los camiones eligieron otro camino mecánico. Entonces, si el problema no es mover el camión una vez, sino hacerlo trabajar durante años bajo cargas extremas, la pregunta inevitable es esta: ¿qué tiene el motor diésel que lo hace apto para este trabajo y qué le falta a un motor de gasolina para cumplirlo? Si hasta ahora hablamos del trabajo real de un camión, ahora toca poner a prueba al motor de gasolina dentro de ese mismo escenario, no en teoría ni en condiciones ideales, sino en el mundo concreto donde un vehículo pesado vive todos los días, cargado, exigido y operando durante horas sin pausa. Cuando uno imagina un motor a gasolina, suele pensar en aceleración y respuesta rápida, en la facilidad para subir de vueltas y en un comportamiento ágil que funciona muy bien en un auto. Pero ese mismo diseño empieza a mostrar sus límites cuando se le pide algo muy distinto: empujar decenas de toneladas de manera constante y sostenida durante cientos de kilómetros. Un motor a gasolina está pensado para trabajar bien en un rango amplio de revoluciones, con cambios frecuentes de carga y de régimen. Acelera, desacelera, descansa, vuelve a exigir, todo eso forma parte de su naturaleza. En un auto, incluso en uno potente, los momentos de máxima exigencia son breves: un sobrepaso, una subida corta, una aceleración puntual, y luego el motor vuelve a una zona cómoda. En el extremo opuesto está el camión pesado, donde ocurre exactamente lo contrario. El motor pasa gran parte de su vida bajo carga alta, empujando masa de forma continua, sin descansos reales. Y es ahí donde el concepto mismo del motor a gasolina empieza a jugar en contra. Cuando un motor a gasolina se somete a esfuerzo sostenido, especialmente a bajo régimen y con carga elevada, su eficiencia cae, el consumo aumenta de manera desproporcionada y la generación de calor se vuelve un problema constante. Para mantener el empuje necesario, el motor necesita girar más rápido, quemar más combustible y disipar más energía en forma de calor, lo que obliga a sistemas de refrigeración sobredimensionados y aún así trabaja cerca de sus límites durante largos periodos. En un camión, ese no sería un escenario excepcional, sería la norma diaria. A esto se suma un factor clave que muchas veces se pasa por alto. El consumo no es solo una cifra en una ficha técnica, implica autonomía, condiciona la logística y se traduce directamente en tiempo y dinero. Llevado al transporte pesado, un motor a gasolina necesitaría quemar volúmenes de combustible desproporcionados para sostener velocidades y cargas normales de trabajo, haciendo que cada kilómetro recorrido resulte mucho más costoso y operativamente inviable. En ese escenario, deja de tener sentido hablar de potencia máxima o de cifras llamativas. Lo que realmente importa es sostener esfuerzo real durante miles de horas de trabajo, algo para lo que la gasolina simplemente no fue diseñada. Llegados a este punto, la pregunta ya no necesita ser forzada. Si el motor a gasolina empieza a fallar cuando se enfrenta a exigencias constantes, si su consumo, su durabilidad y su forma de entregar la energía no encajan con el trabajo pesado, entonces, ¿qué tiene el motor diésel que lo convierte en la elección lógica y casi inevitable para los camiones? La respuesta no está en un solo factor, sino en una combinación de diseño, física y propósito. El primer elemento, y quizás el más importante, es la forma en que el diésel genera fuerza. Un motor diésel está pensado para entregar mucho par motor a bajas revoluciones, lo que le permite empujar con enorme fuerza sin necesidad de girar rápido. Para un camión, eso es esencial. Un tráiler no necesita acelerar de 0 a 100 en pocos segundos, necesita arrancar con decenas de toneladas encima, mantener velocidad constante durante horas y subir pendientes largas sin perder empuje. El diésel responde exactamente a esa necesidad, porque su punto fuerte no es la velocidad de giro, sino la presión y el empuje continuo. En cambio, un motor a gasolina alcanza su mejor rendimiento cuando gira alto, algo que funciona bien en autos livianos, pero que en un camión se traduce en estrés constante, consumo elevado y desgaste acelerado. El diésel, por diseño, evita ese problema desde el inicio. El segundo gran punto es la eficiencia bajo carga sostenida, porque un camión no trabaja en picos cortos de esfuerzo, sino durante horas, días y semanas, muchas veces cerca de su carga máxima, y en ese escenario el diésel aprovecha mejor cada unidad de combustible.
No se trata solo de gastar menos, sino de transportar más peso durante más tiempo y con menos paradas, algo que, en una industria donde cada kilómetro cuenta, no es un detalle, sino la diferencia entre un sistema viable y uno inviable. El tercer factor clave es la durabilidad, porque un motor diésel no solo quema otro tipo de combustible, sino que está construido de otra manera. Sus componentes internos están pensados para soportar presiones mucho más altas y un régimen de trabajo constante, con bloques más robustos, piezas reforzadas y una arquitectura diseñada para durar cientos de miles, y muchas veces millones de kilómetros en condiciones duras. Esto no es un lujo ni una exageración, ya que en el mundo de los camiones el motor no es solo una parte del vehículo, es el corazón de una herramienta de trabajo. Un motor que no resiste el paso del tiempo es simplemente inútil, por más potente o silencioso que sea. Por eso, más que decir que el diésel es mejor, habría que decir que es el motor correcto para la tarea correcta, no adoptado por tradición ni por costumbre, sino porque responde mejor a lo que el transporte pesado exige en el mundo real. Y sin embargo, nada de esto es gratuito. Si el diésel es tan eficiente, tan robusto y tan adecuado para camiones, ¿por qué no lo vemos dominarlo todo? ¿Qué costos, compromisos y límites trae consigo este tipo de motor? En el mundo del camión, la eficiencia no se mide como en un auto. No importa cuánto consume recorriendo 100 kilómetros en vacío, sino cuánta carga es capaz de mover, durante cuántas horas seguidas, manteniendo un consumo estable, predecible y rentable. Por eso el diésel no destaca solo por gastar menos combustible en términos absolutos, sino por hacerlo bajo carga constante y en regímenes sostenidos, sin degradar su rendimiento con el paso del tiempo, algo que en el transporte pesado vale mucho más que cualquier cifra aislada de catálogo. Pero esa eficiencia sostenida existe porque todo el conjunto está pensado para durar, no solo el motor, sino también la transmisión, el sistema de refrigeración, el chasis, los ejes y hasta los frenos. Ahí aparece una diferencia clave con el automóvil. Un camión no está diseñado para envejecer bien, sino para no envejecer rápido, y esa lógica cambia por completo las decisiones de ingeniería desde el primer plano. Piezas más grandes, márgenes de seguridad más amplios y componentes que trabajan lejos de su límite incluso cuando el vehículo va cargado al máximo permitido. El motor diésel encaja perfectamente en esa filosofía porque su forma de generar potencia es mecánicamente más amable a largo plazo, ya que trabaja a menos revoluciones, entrega el esfuerzo de manera progresiva y puede soportar presiones altas de forma continua sin degradarse. Además, está construido pensando en el mantenimiento y no en el reemplazo, algo fundamental en el transporte profesional, donde un camión parado no es una molestia, sino una pérdida económica directa. Por eso los motores de camión están pensados para ser abiertos, revisados y reconstruidos, no descartados. Un bloque diésel puede recorrer miles de kilómetros, someterse a una reconstrucción mayor y volver a trabajar durante otros tantos, manteniendo prestaciones y fiabilidad. Algo así, en el mundo del automóvil moderno, resulta casi impensable, no porque sea imposible, sino porque no responde ni a la lógica de uso ni al modelo económico del auto particular. Ahora bien, toda esta durabilidad tiene un costo, y aquí aparece la otra cara del diésel, que se manifiesta en motores más pesados, más caros de fabricar, con sistemas más complejos de refrigeración, lubricación y control de emisiones, además de mayores exigencias de mantenimiento preventivo. En un camión, sin embargo, ese costo se diluye con el tiempo, porque se reparte a lo largo de cientos de miles de kilómetros de trabajo efectivo, mientras que en un auto ese mismo peso, ese mismo precio y esa misma complejidad se convertirían en una carga innecesaria. En otras palabras, el diésel no destaca en términos absolutos, sino que resulta la opción adecuada en el contexto correcto, y el camión es exactamente ese contexto, un vehículo que necesita fiabilidad antes que ligereza, previsibilidad antes que respuesta inmediata y resistencia antes que sensaciones. Por eso la durabilidad de los camiones no es una casualidad ni un mito, sino el resultado lógico de haber elegido el tipo de motor que mejor se adapta a esa misión específica. Y sin embargo, si el diésel ha dominado durante décadas por eficiencia, longevidad y robustez, surge una última incógnita a resolver, una que empieza a escucharse cada vez más fuerte en el transporte pesado moderno. Si todo esto funciona tan bien,
¿Por qué hoy el diésel empieza a ser cuestionado y por qué justo ahora aparecen alternativas que intentan ocupar su lugar? Llegados a este punto del video, después de entender por qué la gasolina no es una opción realista y por qué el diésel encaja tan bien con el trabajo que hace un camión pesado, es inevitable que aparezca una pregunta moderna, casi obligatoria, porque cualquiera que preste atención a la industria o simplemente mire lo que circula en las ciudades lo habrá notado. ¿Acaso no existen ya camiones eléctricos? ¿No estamos viendo el comienzo del fin del diésel? La respuesta corta es sí. Los camiones eléctricos existen, funcionan y ya están operando en el mundo real, aunque la respuesta completa es bastante más interesante. Hoy podemos encontrarlos trabajando con excelentes resultados en entornos muy concretos como el reparto urbano, la logística regional o rutas cortas y medias con recorridos perfectamente planificados, paradas programadas y regreso a base al final de la jornada. En ese escenario, modelos desarrollados por Volvo Trucks o Mercedes-Benz, como el eActros 600, tienen todo el sentido del mundo porque ofrecen un funcionamiento silencioso, cero emisiones locales y un control muy preciso del consumo energético. El problema aparece cuando intentamos llevar esa misma solución al terreno donde se mueve el corazón del transporte pesado, largas distancias, rutas internacionales, horarios variables, carga máxima constante y una logística que no siempre permite parar cuando uno quiere. En ese contexto, el desafío ya no es si el camión puede moverse, sino si puede sostener ese trabajo durante miles de kilómetros sin comprometer tiempos, carga ni flexibilidad operativa. Ahí entran en juego límites que no tienen que ver con la potencia del motor eléctrico, sino con cuestiones mucho más estructurales, como el peso de las baterías, los tiempos de carga, la infraestructura disponible y la necesidad de planificar cada tramo con una precisión que hoy no siempre es posible en el transporte de larga distancia. En otras palabras, el camión eléctrico no falla por ser una mala tecnología, sino porque, cuando se lo lleva a gran escala, la ecuación completa empieza a romperse. Cada kilómetro adicional exige más energía, más peso, más tiempo detenido y una red de carga que aún no existe de forma masiva en rutas internacionales. En un sector donde el tiempo y la carga son literalmente dinero, esa rigidez se convierte en un problema operativo serio. Existen, por supuesto, otras alternativas que también se están explorando, como camiones a gas, soluciones híbridas o proyectos basados en hidrógeno, y todas ellas tienen algo en común. Funcionan bien en contextos específicos, pero todavía no logran cubrir todas las variables al mismo tiempo. Algunas dependen de infraestructuras muy limitadas, otras aún no alcanzan la durabilidad o la autonomía necesarias, y muchas simplemente no están listas para soportar el uso intensivo que exige el transporte pesado real. Y es aquí donde la idea central del video se refuerza de manera natural, casi por descarte. La gasolina ya vimos que no sirve para este tipo de trabajo, la electricidad aún no escala de forma masiva a largas distancias y las demás alternativas siguen siendo parciales o experimentales. En ese contexto, el diésel no permanece como estándar por costumbre ni por falta de innovación, sino porque, hoy por hoy, sigue siendo la única solución que logra combinar autonomía, robustez, eficiencia, facilidad de repostaje y flexibilidad operativa en un solo sistema. Por eso, aunque cada vez veamos más camiones eléctricos en ciudades y centros logísticos, y aunque el futuro seguramente será más diverso, el diésel sigue siendo el corazón del transporte pesado de larga distancia. No como un símbolo del pasado, sino como el resultado lógico de todas las comparaciones que realmente importan cuando un camión tiene que trabajar, día tras día, sin margen para fallar. Al comienzo de este video, la pregunta parecía directa, casi obvia. ¿Por qué los camiones no usan motores de gasolina como los coches? Era una duda razonable, incluso intuitiva, porque durante años hemos asociado la gasolina al movimiento, a la idea misma de un vehículo en marcha. Sin embargo, después de recorrer todo este camino, esa pregunta ya no se sostiene de la misma manera, porque ahora entendemos que no se trata de una elección caprichosa ni de una costumbre heredada, sino de una consecuencia lógica del trabajo que un camión está obligado a realizar todos los días. Lo que hoy queda claro es que un camión pesado no es simplemente un auto más grande. Es una máquina diseñada para mover masas enormes de forma constante, soportando cargas continuas, pendientes largas, cambios de clima, jornadas interminables y exigencias que no admiten fallos.
En ese contexto, conceptos como par motor, régimen de funcionamiento, eficiencia térmica y durabilidad dejan de ser datos técnicos abstractos y se convierten en la base misma de su existencia. El diésel no aparece entonces como una opción entre varias, sino como el tipo de motor que mejor encaja con todas esas exigencias al mismo tiempo. Ahora sabemos que la gasolina falla allí donde el camión necesita constancia, empuje a bajas revoluciones y resistencia a largo plazo, y que el diésel triunfa precisamente porque fue moldeado para ese tipo de esfuerzo, trabajando sin prisa, sin picos innecesarios, entregando fuerza de manera continua y soportando años de uso intensivo. También entendemos por qué estos motores duran tanto, por qué consumen de la forma en que lo hacen y por qué, incluso en un mundo que avanza hacia nuevas tecnologías, siguen siendo el estándar del transporte pesado de larga distancia. Incluso cuando miramos hacia alternativas más modernas, como los camiones eléctricos o los sistemas híbridos, el panorama se vuelve más claro. Estas soluciones ya existen, funcionan y cumplen un rol cada vez más importante en entornos específicos como recorridos urbanos o rutas controladas, pero todavía no pueden reemplazar de forma masiva al diésel en el corazón del transporte internacional. Y lejos de ser una contradicción, esto refuerza la idea central del video. Cada tecnología tiene sentido solo cuando responde al trabajo que se le exige. Si llegaste hasta acá, ahora no solo sabes por qué los camiones no usan motores de gasolina, sino que también entendés qué tipo de lógica hay detrás de cada decisión de ingeniería que los define. Probablemente la próxima vez que veas uno pasar por la ruta, ya no lo mires solo como un vehículo enorme, sino como una máquina pensada para cumplir una tarea extrema de la forma más eficiente posible. Y si este video te ayudó a entender mejor cómo funcionan realmente las máquinas que mueven el mundo, entonces este canal es para vos. Acá seguimos explorando camiones, motores y sistemas que solemos dar por sentados, pero que esconden decisiones fascinantes detrás de cada tornillo. Suscríbete y acompáñanos en los próximos videos para seguir descubriendo por qué las cosas son como son, y no como muchos creen.